Hola, bienvenidos a este primer video. En este tema lo que vamos a discutir es qué es el comportamiento. Antes de iniciar con el estudio de los sentidos, las emociones, la motivación y la percepción, necesitamos definir cuáles son los objetos de estudio a los cuales nos vamos a dirigir. Y para ello lo vamos a hacer de una manera muy concreta en este primer subtema que va a estipular cuáles son estos objetos de estudio. Bien, empecemos. La palabra comportamiento es una palabra de uso común y se implementa para describir lo que hace un objeto. La podemos utilizar para animales, podemos utilizar para nosotros mismos y también para objetos inanimados como lo es el clima, una silla o cualquier cosa. Normalmente la forma en la que lo utilizamos es para dar características o atributos de lo que hace el objeto. Entonces, esto lo que quiere decir es que siempre tenemos una ruptura con lo que es el lenguaje común y el lenguaje científico. En la ciencia, el comportamiento es un concepto muy complejo que involucra a diferentes áreas de la ciencia. A estas áreas de la ciencia, pues las han agrupado y le han llamado ciencias del comportamiento. Digo, no es muy creativa esa clasificación, yo lo sé, pero las ciencias del comportamiento, pues en realidad involucran todo lo que, todo el uso desde diferentes perspectivas. Comúnmente creemos que los psicólogos somos la única ciencia que estudia el comportamiento, pero también las hay en otras áreas. Por ejemplo, en las áreas sociales y las áreas naturales, pues encontramos ciencias que pueden también tratar del comportamiento humano, aunque no le digamos así comúnmente. Por ejemplo, el derecho puede explicar el comportamiento humano, pero a través del código o reglas que se estipulan en la sociedad. La economía, por ejemplo, también es una ciencia que estudia el comportamiento. Aquí lo que se estudia en la economía, pues sería a través del concepto de valor o cómo los sujetos toman decisiones a través del fenómeno de los valores o de sí, del objeto con algún valor. Entonces, estas ciencias no las debemos de descartar, sobre todo porque los psicólogos somos muy amantes de reducir los fenómenos a a nuestra propia ciencia, a la propia psicología. Esa reducción la debemos de evitar porque estamos dejando de lado todas las facetas complejas del comportamiento. Es muy común que a los psicólogos se les clasifique por reducir todo a conductas y también eso es una de las cosas que hay que cuidar bastante como profesionistas del comportamiento. Entonces, lo que nosotros perseguimos, así de manera platónica, si ustedes recuerdan Platón cuando define lo que es la verdad, la define como algo inalcanzable, algo a lo que nomás solamente nos vamos a aproximar. Nosotros en el estudio del comportamiento también tenemos una meta a la cual nunca vamos a llegar del todo, que es la intención. Lo que el psicólogo trata de buscar en sus estudios es encontrar evidencia que muestre la intención del sujeto, es decir, por qué el sujeto hace lo que hace. Sin embargo, eso nunca lo vamos a poder alcanzar, porque ya ni siquiera el sujeto es consciente de la intención que tiene. Muchos sujetos no saben por qué hacen las cosas. Esta idea que tenía Freud del inconsciente, actualmente nosotros la estudiamos de otra manera, de una manera más fundamentada que el propio psiquiatra austriaco que les comento. Entonces, nuestra meta es llegar a la intención del sujeto, es tratar de buscar las razones por las cuales un sujeto hace lo que hace. No importa que este sujeto sea un animal, o sea, de cualquier otra especie. Si se fijan, cualquier ciencia trata de estudiar el comportamiento, ¿sí? Si un botánico le preguntamos qué es lo que busca, va a tratar de explicar los procesos de una planta. A lo mejor sería difícil pensar que las plantas tienen intenciones, pero en las ciencias del comportamiento, pues lo que nosotros vamos buscando, nuestra meta, nuestra guía, es la intención. Es lo que buscamos. Nunca hay que ser ingenuos de que podemos llegar a la intención.
ya que, como les repito, el sujeto tiene un montón de sesgos por los cuales él considera que lo hizo de esa manera o lo hace por tal o cual causa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con reducir el comportamiento solo a nuestra ciencia y hay que respetar las demás ciencias que están ahí involucradas. Entonces, lo primero que nos llama la atención es el nombre de psicología, ¿verdad? Porque si existen otras ciencias del comportamiento, entonces, ¿por qué la de nosotros se llama psicología? Y aquí es lo que debemos de evitar muchísimo, es estudiar las palabras solamente con la etimología, porque nos podemos llevar una muy mala idea de lo que es la palabra. Si ustedes revisan pues el librito, el diccionario, les va a decir que está compuesta de dos palabras griegas, psique y logos, donde logos es tratado ciencia, lo cual pues deja muchísimas dudas por lo que se entiende de ciencia o lo que se entiende por tratado. Y a la vez, pues, la duda más grande es cuando revisamos el significado de psique, que es alma. Y ahí es donde nos llama la atención qué es lo que estábamos estudiando. Si así, decirle a otras personas qué es la psicología o qué es lo que nosotros estudiamos es algo difícil, utilizar la palabra alma pues nos lleva a pensar que estamos estudiando algo esotérico, ¿verdad? Entonces, o algo muy banal, también es algo que hay que resaltar, ¿ok? Digo lo esotérico o incluso teológico, ¿verdad? Parece que estamos estudiando algo religioso, teológico. Entonces, podemos llevarnos una imagen muy distorsionada de lo que en realidad hace un psicólogo. ¿Por qué alma? ¿Por qué existen estas palabras como tal? Bueno, lo importante de estudiar el origen de una disciplina es saber los cambios que tiene una palabra, ¿no? Esto lo estudia un área del lenguaje que se llama filología. Estudia cómo van evolucionando las palabras, tanto de cómo se definían anteriormente, lo que significaban, hasta el uso que tenemos en el habla. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido y omitiendo muchas partes históricas de lo que involucra la palabra psicología. Los griegos, todo inicia con los griegos, con una palabra que representa mucho de lo que actualmente todavía consideramos. Neuma. Si ustedes buscan o piensan palabras que empiecen con neuma, lo que van a encontrar es que hay aire involucrado en todas ellas. Neumático, neumólogo o neumonía podrían ser ejemplos de ellos. Aire es nuestro atributo que estamos nosotros identificando como el común. Y esto es porque los griegos, debido a los cantos órficos que tenían, ellos estudiaban, bueno, más bien ellos consideraban o visualizaban, tenían concebido el cuerpo y el alma como entidades diferentes. ¿Sí? Y consideraban que los procesos del alma eran regidos por una ventosidad. Van a encontrar en filósofos como Pitágoras que tienen un rechazo a las flatulencias, por ejemplo, porque si lo que nos mantiene vivos es una ventosidad interna, ¿sí? Un aire interno, al perder aire a través de una flatulencia, pues entonces vamos a estar perdiendo algo vital, ¿no? Por eso Pitágoras no comía habas, porque pensaba que generaba ventosidades. Ahora, la distinción entre cuerpo y alma va a ser en nuestro nacimiento como disciplina. Claro, en la antigüedad, estamos hablando de 400 o 300 años antes de Cristo, en la Grecia antigua, pues esta es la primer como visión que se tiene. La imagen o la representación de lo que es humano, pues va a variar en diferentes contextos. Alma y cuerpo, pues son elementos diferentes, ¿no? En nuestra segunda etapa vamos a encontrar la palabra psique. El uso de neuma, de los cantos órficos, pues cambió a las descripciones un poco más detalladas,
de lo que es el libro Peripsique o Sobre el alma de Aristóteles. En este libro, el Tratado sobre el alma de Aristóteles es prácticamente el inicio de nuestra disciplina como un interés científico. Aristóteles deposita, aunque está haciendo filosofía o metafísica, es decir, trata de explicar qué es lo que nos hace ser el ente que somos, a los humanos, a los hombres en general, porque pues, consideraba que las mujeres eran distintas, no por cuestiones biológicas, no tanto por cuestiones discriminatorias. También hay que tener ahí mucho cuidado con la interpretación. Pero en el Tratado del Alma, Aristóteles trata de explicar cuáles las razones o las características que tenemos nosotros como entidad, a diferencia de otros seres. Aquí ya no es un principio rector. En Neuma encontramos que es un principio rector. Ahí era una P, perdón. El principio rector quiere decir, pues es lo que nos mantiene con vida. Sino acá la psique para Aristóteles es más una función. El alma para Aristóteles, que eso es lo que realmente significa en griego, el alma para Aristóteles pues cumple una función. Y nosotros hacemos las cosas que hacemos por el alma que tenemos. Aristóteles clasifica 3 tipos de alma en su tratado sobre el alma, sobre el peripsique, y distingue funciones en los seres vivos. Esto es una mezcla entre metafísica, o sea, filosofía, la causa última, el estudio de la causa última, y tiene un germen de ciencia. Estamos en una etapa donde pues sí hay elementos de ciencia, no la ciencia como la conocemos, pero las preguntas de Aristóteles son muy importantes porque se pueden considerar científicas y son válidas. Muchas de ellas se han contestado hasta este siglo, el siglo XXI. Bien, entonces es un tratado que desde mi punto de vista pues debemos de revisar, debemos dedicarle un poco más de estudio. Ánima es la otra palabra griega con la que choca o se junta el significado de psique. En ánima es la distinción del movimiento, es decir, ánima pues, en el uso que tenemos de esa palabra pues es el movimiento. En el movimiento, pues los griegos, pues de alguna manera distinguían que aquello que se mueve, aquello de lo que no se mueve y lo que el individuo hace. Ya en el medievo, alma, se recupera el alma o ánima, o sea, es la misma palabra, solamente que la distingo de la de anterior de ánima a alma. Esto es de la Edad Media. Y recordemos que en la Edad Media, pues, hay un gran interés por el estudio teleológico. Perdón, teleológico. Sí, no, teleológico no es la palabra. Teológico. Teología, perdón, aquí me equivoqué. Ok. La teleología es otra cosa. Hay un interés teológico, es decir, el humano no es concebido como una entidad aislada, sino más bien como parte de un cosmos, de una creación. Y ahí es donde involucra una deidad. Entonces, en la Edad Media encontramos un gran interés por el estudio de la deidad y el humano. Entonces, el humano es entendido como la creación de creaciones, ¿verdad? Entonces aquí hay una bifurcación muy grande entre lo que estudia la teología y lo que estudia la ciencia, la psicología. Y en la modernidad, sobre todo con los postulados ingleses y alemanes, nace el concepto de mind o mente, que hasta la actualidad lo entendemos, ¿no? Magistralmente identificado en el libro de Descartes, que también es un tratado sobre el alma. Aquí podemos nosotros pues, cerrar nuestro interés entre el origen de la disciplina. Con Descartes pues es muy claro la relación entre lo que es el cuerpo humano, la parte fisiológica. Recordemos que Descartes, aparte de ser matemático, filósofo, fue un gran anatomista. Acá en la imagen les recuerdo que mucho del origen de la palabra psicología pues viene de la mitología griega, en donde ocurre este rapto de Eros a Psique.
es una historia que deben de ustedes tener ahí en cuenta por si algún día les preguntan por qué sí que. Mm, Acá pues les hago el interés de la Edad Media y de la modernidad pues está mucho basado en la configuración anatómica del cuerpo, es pensar el cuerpo como si fuera una máquina. Y hasta que llega Descartes, esta imagen de cuerpo y alma, o sea, esta representación que tenemos del cuerpo y el alma, pues Descartes considera que el alma va a cambiar el cuerpo, ¿no? Lo va a, eh, ¿cómo se dice? A manipular, ¿no? Como si hubiera una persona moviendo los engranes o las cuerdas de todo el cuerpo. Entonces tenemos una parte física y tenemos una parte que no es física, ¿verdad? Inmaterial. Para ello, Descartes pues se mete en un problema muy grande, ¿no? Tratar de explicar la relación entre cuerpo y alma, pues se volvió un problema muy grande hasta el siglo XX que pues se va aterrizando con el estudio de las neurociencias. A este tipo de problemas se le llama el problema mente-cuerpo. Problema mente-cuerpo. En ello, esta diferenciación entre cuerpo y alma se define como dualismo. Son dos entidades diferentes. Muy bien. Sí, esto es la razón por la cual nos llamamos psicología. En realidad nos debemos de haber llamado diferente, pero pues esto es un poco arbitrario. Bien, entonces, vamos a ver en este cierre del tema, vamos a ver por qué es necesaria la relación de la psicología con la biología. ¿Por qué estamos íntimamente relacionados? ¿O por qué un psicólogo debe de saber, debe saber biología? Bien, primero, este conflicto del problema mente-cuerpo tiene una resolución ya en el siglo XX y XXI con un rechazo de las posturas dualistas. Es decir, ya no concebimos, o es muy poco coherente, válido, el considerar que el cuerpo y el alma son entidades diferentes, ¿sí? O sea, que están separadas y se unen unas con otras, ¿no? Ahora lo que se justifica es que la diferencia entre el cuerpo y el alma, pues no es como tal. De hecho, ya ni le decimos alma, le llamamos, como les decíamos ahorita, mente. Entonces, la relación entre cuerpo y alma, pues es una sola misma cosa. O hay autores que consideran que nada más existe el cuerpo, ¿no? Y que el alma, lo que entendemos por alma, pues es lo que hace el cuerpo. A esto le llamamos monismo, ¿sale? A la unión de estas dos entidades, del alma y del cuerpo. Mientras que la separación, pues vendría siendo un dualismo. Los dualismos actualmente ya están en desuso o ya no tienen una justificación. ¿Por qué? Lo que vino a cambiar las reglas del juego fue la evidencia neurológica. A partir de 1960, los neurólogos explotaron la idea de exploración de cómo funciona el sistema nervioso. Con estas evidencias, con estas máquinas conectadas a cuerpos humanos, a los encéfalos, a los procesos fisiológicos, pues bueno, nos dimos cuenta de que la relación entre procesos anímicos bueno, mentales están íntimamente relacionados con la activación del cerebro, ¿no? Y la cognición requiere de un cuerpo. Ya no le llamamos alma, ¿no? Le llamamos cognición. Entonces, el monismo se sustenta bajo un principio que no es posible afirmar algún comportamiento aparte de la actividad del cuerpo. Esto también pasa en muchas pseudociencias. Las pseudociencias tienen un planteamiento que es dualista. Piensen, por ejemplo, en aquellas personas que creen en la reencarnación que lo consideran como una cuestión terapéutica. Tenemos las constelaciones familiares o la terapia de regresiones. Estas dos pseudociencias, porque no tienen ningún fundamento, no pueden explicar cómo una parte del sujeto puede permanecer o trasciende la muerte. Es decir, cuando una entidad, un organismo muere, ¿cómo ocurre esa migración del alma hacia otro cuerpo? Entonces, eso involucraría que nosotros pudiéramos transmutar cuerpos constantemente, o debería haber una forma. Y pues no tienen argumentos ni evidencia que sustenten ese planteamiento, por lo cual no sustentamos en un monismo. De esto tiene mucha evidencia,
desde estudios clásicos hasta los actuales, pues es muy difícil encontrar, sí hay dualismos, pero es muy difícil encontrar que alguien lo sostenga. Por ello, es necesario el estudio de la biopsicología. La biopsicología es un área de la psicología que involucra procesos biológicos en relación a la creación de procesos cognitivos y conductuales. Bueno, en resumen de la lectura de este gran autor de la UNAM, el doctor Fernández Guardiola, cuando nosotros hablamos de psique, estamos sustentando todo a través de algo muy concreto, que es la función biopsicológica. Es decir, tenemos una perspectiva sobre lo que es la psique, contemplando elementos de evidencia corporal. Es decir, todo lo que nosotros estipulamos del comportamiento tiene un fundamento biológico, y esa es la razón por la cual nosotros estudiamos partes biológicas. Esto no nos hace médicos, esto no nos hace anatomistas ni fisiólogos, pero lo que sí podemos nosotros empezar a desarrollar es un conjunto de estudios que muestren evidencia para ciertos comportamientos. Ya en la ciencia aplicada, como en la psicoterapia o en los trabajos o en la educación, nosotros podemos ver cómo se sustentan ciertos procesos a través de la evidencia biológica, evidencia experimental, evidencia de cualquier tipo. Entonces, en esta lectura que ya hemos revisado anteriormente, Fernández Guardiola estipula 5 fenómenos con los cuales nosotros podemos hablar concretamente de este concepto ambiguo que es el de psique. Ya vimos por qué es ambiguo el concepto de psique. Bueno, partimos de un enfoque psicobiológico y Guardiola dice que Fernández Guardiola dice que tenemos 5 fenómenos. El primero es la introspección. Este es como lo le llamamos vulgarmente el fuero interno que tiene el sujeto, es decir, la parte consciente, la parte declarativa. Cuando alguien tiene un sueño, por ejemplo, y nos cuenta un sueño, esa es la introspección. Cuando alguien come un chocolate y le preguntamos cómo sabe o qué le pareció, esa es la introspección. Nos remite datos de la experiencia del sujeto. Este es un elemento, no lo podemos descartar, aunque debemos de dudar mucho sobre la experiencia del sujeto. Es muy importante involucrarla, no la podemos descartar, porque sin esto no tenemos el fenómeno como tal. ¿Ok? Bien, en el segundo fenómeno, que vamos a estudiar estos más a detalle, las manifestaciones externas de la actividad del sistema nervioso es lo que nosotros vemos manifestado en la actividad muscular, es decir, en los movimientos. Es el término que le llamamos conducta. ¿Ok? Y si se fijan, todas las conductas, todos los movimientos tienen un antecedente de activación nerviosa. Entonces, esa es una razón por la cual nosotros estudiamos aspectos biológicos. Se fijan, la introspección no tiene elementos biológicos, pero el inciso B sí lo tiene. Nosotros al ver cómo actúa el sistema nervioso central y periférico, nosotros vemos conductas, nosotros vemos movimientos. No hay que quedarnos solamente con un elemento, ¿sí? No podemos nosotros explicar el comportamiento ni describir el comportamiento a través de un elemento. Por eso, remitirnos a la introspección nada más es un problema muy, muy serio, ¿sí? Y también al B y al C y al D y al E, ¿sale? Entonces no hay que hacerlo. Bien, en el inciso C, la actividad fisiológica molar también es un elemento que tiene biología. Aquí nosotros estamos hablando de los fenómenos cardiovasculares, ¿sí? Como el pulso, como la aceleración la secuenciación cardíaca, perdón. La sudoración también es otro fenómeno, ¿sí? Etcétera. Cualquier elemento que nos pueda detallar elementos de metabolismo, ¿sí? La sudoración, el calor, el cambio de textura de la piel, también nos pudiera hablar de esto. Actividad fisiológica molar, ¿sí? Tenemos al menos esos 3 fenómenos
en donde pues estamos nosotros detallando qué elementos tiene. Acá déjenme reviso las notas por si se me pasa uno. Ok, sí, lo que nosotros, el objetivo de la actividad fisiológica es detallar procesos de metabolismo. Entonces, eso es. En el inciso en el inciso D, letra D, también tenemos un elemento biológico. Si se fijan, el autor nos está dando 3 elementos biológicos para lo que entendemos por fenómeno psicológico. En la actividad neural, ahora sí nos vamos directamente a una parte muy importante del sistema nervioso, que es la activación eléctrica. ¿Sí? La electricidad de pues todas las redes neuronales que tenemos en el sistema nervioso central y periférico pueden estudiarse aparte. ¿Sí? Aquí es donde entra la neuropsicología y todas estas áreas específicas que estudian la activación de neuronas. ¿Ok? Entonces, la actividad neural, pues muchas de las veces es un área muy complicada, un área muy detallada de lo que implica ello, ¿no? Entonces, bueno, finalmente están los productos culturales. Los productos culturales es en lo que termina todas las acciones y son fenómenos informáticos. Siempre les pongo este ejemplo. Cuando yo saludo a alguien, ¿sí? Este es un comportamiento, un saludo es un comportamiento. Pero si ustedes se fijan los 5 elementos para el saludo, pues a lo mejor yo vi a un amigo a lo lejos, esa es la parte de mi experiencia para generar el saludo, ¿sí? Dije, mira, ya va Joaquín y lo voy a saludar, ¿no? Luego, las manifestaciones externas de la actividad del sistema nervioso es el movimiento lateral de la mano hacia los lados. No todas las culturas saludan así, ¿verdad? Entonces, pero este movimiento del brazo, lo entendemos o lo tenemos codificado como un saludo. Luego, la actividad fisiológica molar, pues bueno, ahí sería revisar a lo mejor con evidencia en experimentos, en laboratorios, qué es lo que le pasa a los sujetos cuando saludan. A lo mejor cuando yo saludo a alguien genuinamente, mi corazón late más o mi metabolismo aumenta, gasto más a lo mejor agua, o sea, quemo calorías, no lo sé, ¿no? Puede haber, hay diferentes estudios que pudieran explicarnos qué pasa en un saludo, explicarnos qué pasa en los procesos fisiológicos. Finalmente, la actividad neural. Cuando saludo, hay estructuras de mi encéfalo que se activan, ¿no? A lo mejor el reconocimiento de caras, a lo mejor mi sistema límbico, por si es un amigo o por si es a lo mejor alguien que no me cae bien, puede ser, ¿no? Un lóbulo frontal a lo mejor pudiera también tener, por si a lo mejor lo estoy saludando con algún interés, como una estrategia, no lo sé, ¿no? Pueden haber muchísimos variables ahí involucradas. Y finalmente, pues el saludo es eso, es un producto de una cultura. Esto es un saludo. Y también esto es una despedida, porque con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que haya sido muy claro y pues nos vemos en los comentarios de clase. Bye.